Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del programa Entropía. En esta ocasión nos acompañan dos invitados muy especiales, pero alguien que trabaja, que lamentablemente no sale siempre a cámara, pero está ahí presente, el maestro Rodolfo Ledesma. Bienvenido, maestro. Gracias, Cris. Gracias. Un gusto estar aquí, un gusto estar contigo, Andrea. En este proyecto tan importante que tenemos en la Vicerrectoría de Entropía. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, maestro Rodolfo, y nuestra invitada también de honor que va a engalanar este programa, la doctora Andrea Bautista. Bienvenida. Hola Cristian, hola Rodolfo, y bueno, también a todas las personas que nos están escuchando. Qué gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, se conmemora el Día Mundial de la Población y pues la doctora Andrea, a quien ¿habrá algún problema si nos tuteamos? Por supuesto que no. ¿No? Andrea, y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos platiques de este día y de los temas que desarrollas de investigación en la Universidad La Salle, México? Entonces, nos gustaría preguntarte, ¿podrías presentarte un poquito tu trayectoria académica, hobbies, rompiendo también con esta imagen de la investigadora completamente seria? Bueno, pues sí, dado que no estamos en un congreso ni en un coloquio, les voy a contar un poco de mi historia, esto también con fines de pensar en el auditorio que puede ser más joven, ¿no? Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública hace ya algunos años en la FES Zacatlán. Y principalmente lo que me motivaba en ese momento a estudiar ciencias políticas era poder conocer cómo operaba el gobierno, qué había detrás de las decisiones de política pública y bueno, toda esa parte que yo creo que el programa de ese entonces que estudié sí lo cumplía, pero en ese paso por la universidad yo me titulé por una opción que se llama extensión de conocimientos, que es básicamente hacer una especialización. Esa especialización la hice en el programa de sociología, tomando seminarios avanzados, y entre esos seminarios avanzados tomé uno con un demógrafo que se llama Mauricio Cervantes, saludos, que él daba sociodemografía y bueno, allí fue para mí como un parteaguas muy importante en mi trayectoria académica y conocer esos temas. Y bueno, pues pasó que me titulé y al poco tiempo vi una convocatoria para estudiar la maestría en estudios de población en la Flaxo, México. Me postulé, me quedé, entré allí en 2010 y cuando egresé me invitaron a trabajar en el Colegio de México como asistente de investigación. Suena muy glamuroso, pero creo que es la escala más baja de la academia. Aprendí mucho, estuve 2 años trabajando en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colmex. Allí pues aprendí yo creo que el oficio de la investigación, estuve en varios proyectos y también pude conocer muchas personas, entre ellas también pues me enteré en ese momento del programa de doctorado en demografía aplicada en la Universidad de Texas en San Antonio. En ese momento el programa era bastante nuevo o relativamente nuevo, entonces pues hice mi solicitud a ese doctorado. Es un proceso largo, tedioso, hacer exámenes de inglés, exámenes de conocimientos, etcétera. Después, pues hay que conseguir recursos para ir, entonces también hice el trámite de la beca, me la dieron y en 2014 me fui a vivir a Estados Unidos. Una experiencia yo creo que muy buena, muy positiva. Principalmente hay que dejar todo lo que tú crees que conoces sobre tus hábitos y opciones alimenticias en tu país y estar abierto a conocer y a experimentar nuevas cosas. Fue también algo fuerte para mí cuando llegué allá a vivir sola porque llegué en agosto
Y tal vez muchas personas no lo sepan, pero en Texas en agosto las temperaturas van de 38 a 42 grados todo el mes. Como aquí, como ahorita. Sí, como ahorita aquí en la Ciudad de México. Fue una muy buena preparación para esta ola de calor. Entonces, bueno, fue inclusive aprender a vestirse, ¿no? Yo crecí y nací en la Ciudad de México, entonces pues hay como ciertos códigos y ciertos colores, y entonces llegar a una ciudad nueva pues es aprender a vestirse o a desvestirse un poco para afrontar el calor. Y bueno, fue una muy, muy buena experiencia. Terminé el programa de doctorado, decidí regresar a México. Había opción de quedarse, pero en ese momento, por otras cuestiones personales, dije, no, tengo que volver. Volví a México y empecé a trabajar en varios lados. O sea, 2018 no suena tan lejos, pero haciendo el recuento de ese momento hasta ahora, pues encuentro que he estado en muchos lados. Estuve trabajando primero como investigadora de proyecto en el Colmex. Allí también me invitaron a dirigir un proyecto sobre migración. Trabajé en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED. Hice consultorías para la Organización Internacional del Trabajo, para la agencia alemana GIZ en proyectos de migración. Además, también estuve trabajando para el gobierno federal, para el IN Mujeres, en el área de estadística, y allí fue donde me agarró la pandemia, ¿no? Estaba yo trabajando en el área de estadística desde casa. Afortunadamente todo el gobierno pues se fue a lo virtual. Y cuando estaba trabajando pues en mi casa en el 2021, me recibí una llamada y me invitaron a trabajar aquí en la Universidad La Salle en la coordinación de planeación curricular, y después también pues hubo esta vinculación con investigación. La verdad es que ha sido muy grata experiencia, he estado muy contenta, siento que he podido hacer muchas cosas profesionalmente, tanto de investigación institucional como de investigación académica, y bueno, pues así, este es un recuento, no tan breve. No tan breve. Sí. Muy bien, siempre es bueno saber la historia de hacia dónde te llevó tu camino hacia la investigación y hacia estos temas. Entonces entramos ya en tema, y te queremos preguntar ¿por qué es importante estudiar la población, Andrea? ¿Por qué es necesario saber acerca de la población, de demografía? Sí, pues mira, es la pregunta muy pertinente, y más a la luz de que este 11 de julio pues se conmemora el Día Mundial de la Población. Y yo creo que a lo mejor son cuestiones con las que cotidianamente lidiamos todas y todos, pero que pocas veces nos ponemos a detener en estas nociones del crecimiento poblacional, ¿no? Ahora, un poquito atrás, este día se conmemora con base en la agenda de Naciones Unidas, específicamente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también se conoce como PNUD. Uh-huh. Esto se hace principalmente porque se quiere invitar a los gobiernos a que centren sus políticas, sus programas en la composición de su población. Esta preocupación sobre si somos muchos o si somos pocos, pues no es nueva, ¿no? En realidad, creo que desde los romanos se ha tenido, como siempre, esta preocupación de la importancia de la población, ¿no? Pensemos que también el crecimiento demográfico que se ha tenido más acelerado en los últimos siglos, pues crea preocupaciones sobre la suficiencia de alimentos, la contaminación, el deterioro ambiental. Y podemos rastrear así un hito en términos académicos, que fue el ensayo de la población, escrito por Malthus en 1798. Entonces, imagínense, estaba en el siglo XVIII, bueno, a finales, ya con estas preocupaciones, porque él hizo un cálculo, también es muy importante en la demografía los cálculos, ¿no?
del crecimiento de la población. Él decía, es que la población crece en términos exponenciales y la provisión de comida crece en términos geométricos. Entonces les invito a ver sus libros para saber cómo es el crecimiento geométrico y el crecimiento exponencial, pero van a ver que hay un desempate. Entonces él decía, es que estamos creciendo tantas personas que no va a haber suficiencia de alimentos, ¿no? Esto pues claro que orienta una forma de gobernar, una forma de distribuir los alimentos, la vestimenta, el trabajo, etcétera. Los recursos naturales, exacto. Y bueno, al paso de los siglos, lo que se vio también con pues la revolución industrial es que la tecnología es algo que nos ha permitido como población humana crecer sostenidamente y mejorar nuestras condiciones de salud, ¿no? La esperanza de vida podemos rastrearla en las poblaciones antiguas, pues era en realidad muy baja porque el agua estaba contaminada, porque éramos muy susceptibles a enfermedades virales, etcétera. Y con los avances tecnológicos pues podemos masivamente producir comida y también vacunarnos y contrarrestar muchas enfermedades. Entonces eso ha sido muy positivo. También está otro componente político importante de la población, que es esta conformación de la fuerza de trabajo, ¿no? Sobre todo podemos pensarlo en la Guerra Fría, ¿no? Esta lucha entre las naciones para saber quién es más importante y quién tiene mayor peso. La población juega un papel muy central pensando en los trabajadores, el ejército, etcétera, ¿no? Actualmente, pues no estamos en esta Guerra Fría, pero podemos ver la importancia de población o cómo algunos gobiernos muy totalitarios, como el chino, hace que pues convierta a una nación en la fábrica del mundo, ¿no? O sea, China con sus 1.4 mil millones de personas es prácticamente la fábrica del mundo. Y bueno, pues en el presente, algo que también no quisiera dejar de mencionar es que el año pasado, a finales de noviembre, se declaró que existíamos en el planeta Tierra 8 mil millones de personas, ¿no? Esto, imagínense, es un hito así en la historia de la Tierra, en la historia de la humanidad. Y lo más impresionante es que ¿cuánto creen que nos tomó duplicar la población? Pasar de 4 mil millones a 8 mil millones. 10 años. 50 años, tal vez. Sí, 50 años. ¿Sí, años. no? Sí, 10 años, una década, pues sí hubo un crecimiento acelerado, pero exactamente 50 años. Hace 25 años decían que éramos 6 mil millones, entonces ya yo me quedé más o menos con esa cifra. Sí, ¿no? Tomaron los datos de Catepec, ¿verdad? Sí, tomamos los de Catepec y los de todo el mundo, sí. Okay. Pero efectivamente, en 1974 éramos 4 mil millones de personas, bueno, eran porque yo todavía no nacía en el mundo. Sí, segura. Okay. Estaba tal vez ahí en mi abuelita, ahí en su genética, pero todavía no nacía. Y tomó 50 años para llegar a 8 mil millones. Ahora, esto no es una alarma, no van a pasar otros 50 años y vamos a ser 16 mil millones, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que se espera es que para finales de este siglo, o para el 2100, lleguemos a 9.4 mil millones de personas. Uh-huh. Y a partir de ahí va a pasar algo. Ya no vamos a crecer así a estos ritmos, sino que nos vamos a volver en una población estacionaria. ¿Qué significa esto? Que así como va a haber un número de nacimientos controlados, también va a haber un número de defunciones. Uh-huh. Entonces, gráfica viene para abajo. Exacto. Y bueno, ahora podemos tener mucho en mente como la idea de pirámide poblacional, ¿no? Y allí vamos a tener más bien un como cuadrado, ¿no? Donde va a haber así entradas y salidas. Y bueno, este es uno de los grandes cambios que va a haber. Por eso es muy importante conocer cómo estamos creciendo, cómo está compuesta nuestra población. A nivel internacional vamos a ver el surgimiento y la fortaleza de naciones que ahorita no figuran tanto. República del Congo, Pakistán, Filipinas. Vamos a ver así un despunte de varias regiones y naciones del mundo que ahora pues están opacadas, están en otro proceso demográfico, ¿no? Y que tenemos pues referentes económicos como Estados Unidos, Europa, que alguna vez fue también muy importante su crecimiento poblacional. Y bueno, en el caso de México,
También aquí les quiero decir que con los últimos datos de la encuesta nacional de la dinámica demográfica se marcó también el cálculo. ¿El INEGI? Sí, la hace el INEGI. Es una encuesta que se hace cada 4 años. Actualmente ya se hizo un proyecto de interés nacional, entonces ya se asegura un presupuesto para que se haga de manera continua. Y en la última colecta de información en 2018, con esos datos se hizo el cálculo de una tasa global de fecundidad en México de 2.1 hijos por mujer, ¿no? Ustedes recordarán que seguramente sus abuelitas pues tenían 8, 7, 11, sí, y varía mucho si vives en áreas rurales, ciudades, en el norte, el sur. Ecatepec ha crecido de manera muy impresionante. Exacto. Y bueno, esta tasa global de fecundidad, ¿qué significa? Pues significa que globalmente la población mexicana está reemplazando cada hombre y cada mujer, ¿no? O sea que ustedes seguramente conocen gente que no tiene hijos, gente que tiene 3, 4, ¿no? Pero globalmente como población, que es lo que nos interesa a los demógrafos, no nos interesa tanto como, ay, ¿qué pasó con la vecina? ¿No? Como, ay, sí, no, pero es que mi vecina tiene 5 hijos. O sea, ¿cómo? No, lo que me está diciendo Andrea es una mentira. No. O sea, a nosotros nos interesa lo macro, global. Vamos a hacer cálculos, ¿no? Y en ese cálculo es 2.1, lo que significa que se está reemplazando pues un hombre y una mujer, ¿no? Como está la población actualmente. En el censo de 2020 contamos 126.1 millones de personas, estamos creciendo a una tasa de 1.2, entonces significa que cada año aumenta en la población 1.5 millones de habitantes. ¿Es lo normal que hemos venido creciendo? No, ha habido un descenso en el crecimiento de la población. Por ejemplo, con el censo 2010 la tasa de crecimiento era de 1.4, ahora estamos en una década después 1.2 y pues se espera que siga descendiendo. En realidad los procesos demográficos son de largo alcance, ¿no? Por eso también podemos futurear un poco con las proyecciones, porque se trata de procesos largos y que la población no cambia de un día para otro a menos de que ocurra una catástrofe nuclear o algún evento así. Como lo que sufrimos con la pandemia, ¿no? Sí, y que inclusive con la pandemia, aunque hubo pues muchas pérdidas, la mortalidad en realidad tampoco afectó tanto como en términos para retrasar la esperanza de vida en diversas poblaciones. Allí hay una disparidad importante, pero tampoco es un fenómeno que nos haya llevado a decir, ay, bueno, entonces estamos al borde de la extinción. No. Tampoco. Y que también se tuvieron, hubo parejas, ¿no? Familias que crecieron también en esa época. O sea, es bien importante todo esto de la población y del estudio demográfico, porque viene por todo: salud, vivienda, bienestar, alimentos, riquezas. Todo tiene que ver. Exacto. Algo que ahorita recordé con tu comentario es que si revisamos las estadísticas de nacimientos actuales, vamos a ver que en 2021 y 2022 hay un repunte de nacimientos, ¿no? Pero allí los demógrafos nos estamos preguntando, a ver, ¿hubo un repunte de nacimientos o hubo más bien un subregistro de los nacimientos? Porque las personas en 2020 no es que en 2020 se ve una baja de los nacimientos y después como que sube, ¿no? Pero en realidad creemos que el dato ahí está sesgado y que las personas no es que no tuvieran hijos, sino que no había un registro. No lo registraron. O sea, estabas en tu casa, no vas a ir al registro civil a levantarle su acta de nacimiento. Entonces también vamos a tener mucho para las CURPS. Una cuestión allí de muchos bebés que se registraron un año después y sobre todo por el miedo de la gente de salir y hacer toda esta serie de trámites. Sobre todo con un recién nacido, ¿no? Claro, no ir a los hospitales era así, ¿no? De miedo. Y continuando con las preguntas, a ver, ¿qué proyecto tienes vigente o proyectos aquí en la Vicerrectoría de Investigación? Y además, si nos puedes compartir algunos resultados que seguramente guardarán relación con lo que ya nos estás exponiendo. No voy a dar spoilers. No. Bueno, sí, el proyecto actualmente que estoy trabajando en la Vicerrectoría de Investigación es un proyecto que vincula el crecimiento poblacional en México y sobre todo
tener conciencia del momento en el que estamos, que es un momento de muchas personas jóvenes y jóvenes adultas que están entrando buscando una educación superior. Entonces, lo que trata de hacer el proyecto es analizar de manera nacional cómo está ocurriendo la salida de la educación superior y el ingreso al mercado de trabajo. Esto tiene un componente demográfico en tanto se hace una serie histórica del 2010 hacia el presente. Estamos continuamente trabajando datos para poder ver las tendencias y también plantear escenarios futuros. Estos escenarios futuros pues tienen que ver con la creación de espacios universitarios. En algún momento en México nos enfrentábamos a la parte de, cuando había muchos niños y niñas, escuelas primarias y secundarias, ¿no? Ahora, ¿espacios universitarios te refieres a que tengan una educación universitaria? Educación universitaria, exacto. Que las personas que quieran estudiar tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, que no haya esta falta de espacios educativos en los centros escolares, ya sea públicos o privados. Entonces, en algún momento en México, pues la preocupación era por la educación básica, la media. No se llegaba a la educación superior, no, era mucho más reducido, ¿no? Exacto, no era más reducido, inclusive era muy de élite estudiar en la universidad, ¿no? O sea, si podemos pensar en las personas que ahorita tienen, 80 años, en su momento estudiar en la universidad era porque pertenecías a un cierto sector, ¿no? La educación superior se empezó a masificar a raíz de los movimientos estudiantiles del 68, en los años 70 se fortaleció, se puso mucho dinero, pero actualmente como tenemos la pirámide de población abultada en las edades jóvenes y jóvenes adultas, pues es cuando está ya más presente la necesidad de crear estos espacios, ¿no? Un paréntesis, ¿nos podrías especificar? Porque yo me puedo sentir muy joven, pero a lo mejor ya no estoy en esa categoría, ¿no? ¿Cuál es ese rango de edad de jóvenes y jóvenes adultos? Esto es muy importante porque en términos de política pública hay que plantear el dato, ¿no? O sea, hay mucha gente que efectivamente dice, no, pues yo me siento muy joven, ¿no? ¿Cómo va a ser que no? Pero el gobierno federal actualmente plantea el rango de 12 a 29 años, ¿no? Como jóvenes. Ajá. Joven. El Instituto Nacional de la... No somos jóvenes. Solo Andrea. No, yo tampoco, pero el Instituto Nacional de... el Instituto Mexicano de la Juventud, el IMJUVE, ese es el rango que operan. En la academia usamos más el rango de 15 a 29 años. ¿Por qué? Porque las estadísticas de empleo y de educación podemos ver con mayor precisión la salida de la escuela, sobre todo a partir de los 15 años. Es donde tenemos un declive importante. Y estamos hablando solo de nivel nacional, ¿verdad, Andrea? Sí. O sea, ¿hay otros rangos o otras métricas en otros países? ¿O sí se maneja como un estándar? Sí, un estándar. No, el estándar de, por ejemplo, los organismos internacionales va de los 15 a los 29 años. En México, pues se plantea de 12 a 29 años. Esto atraviesa temas de presupuesto, del diseño de programas para adolescentes. Nivel educativo, ¿no? Ajá, exacto, pero de manera general el tope es 29 años, ¿no? Ahí ya nos podemos descartar. No lo somos, Cris. Por poquito. Sí, por poquito. Por unos meses. Sí. ¿Y la otra categoría de jóvenes adultos? Jóvenes adultos pues va de 30 a 44 años, ¿no? Y entonces tu trabajo de investigación tiene estas dos categorías, se enfoca... Está principalmente ahorita en una etapa donde estamos desarrollando indicadores para la población menor de 29 años. O sea, inclusive estamos haciendo un corte de los 20 a los 29 años porque es cuando podemos observar este tránsito por la educación superior y el acceso al mercado de trabajo universitario. Este proyecto pues tiene muchos hijitos, ¿no? Se empezó a trabajar desde el año pasado y hemos estado haciendo cálculos sobre la participación en el mercado laboral, las tendencias en la matrícula, ¿no? Algunos de los resultados que tenemos actualmente es que desde el 2019 al presente ha habido una feminización de la matrícula universitaria, lo cual nunca se había visto. Entonces tenemos más mujeres en el acceso a la educación superior. Sin embargo, esto todavía no se logra encadenar con el mercado de trabajo. Si observamos a las mismas mujeres universitarias y su participación laboral, vamos a ver que hay una participación laboral más baja de las mujeres en comparación con los hombres
que también tienen educación profesional. Entonces estamos allí también con una mirada sociodemográfica, indagando cuáles son los factores que hay detrás de esto, ¿no? ¿Por qué hay barreras para las mujeres a la inclusión del mercado laboral profesionista, ¿no? El techo de cristal. El techo de cristal, por ejemplo. Ajá. Y sobre todo también tomar en cuenta los niveles, ¿no? Porque puedes estar, o se puede tomar como que está dentro del mercado laboral, pero también qué niveles ocupan dentro de las empresas o dentro de los proyectos o de las instituciones y qué niveles manejan los hombres, ¿no? Exacto, o sea, por una parte están las condiciones laborales que pueden ser precarias, que pueden ser insuficientes en paga, en prestaciones, y por otra están también estas cuestiones sobre las jerarquías, ¿no? Los puestos de decisión. Lo vemos muy, muy claramente, o sea, pensemos cuántas gobernadoras hay en el país, ¿no? Cuántas, y apenas las que hay, o sea, son como primeros mandatos, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, que ahora hubo elecciones, es la primera de, así, desde su fundación, ¿no? Sí. En la Ciudad de México, pues también tuvimos con Rosario Robles, ahora con Claudia Sheinbaum, estas experiencias de mujeres al frente de gobiernos estatales, locales. Y bueno, no tenemos, nunca hemos tenido una mujer presidenta, por ejemplo. Exactamente. Muy bien. ¿Y resultados, Andrea? Platícanos de algunos. El spoiler. El spoiler, pues me gustaría más platicarles de un proyecto que tengo en puerta. Pues ya les dije. Nosotros no. De resultados. No, ya les dije, esta parte de el desempate entre el acceso a la educación superior y al mercado laboral entre hombres y mujeres. Otro resultado puede ser también las brechas salariales entre hombres y mujeres. Cuando tú controlas, control tal vez es una palabra muy de los estudios econométricos, pero cuando controlas por variables como carrera de estudio, edad, experiencia laboral, vas a encontrar que efectivamente a las mujeres les pagan menos que a los hombres en el mercado laboral, lo cual pues también hay algunas teóricas que hablan sobre la pérdida del bono de género, así como podemos hablar de un bono demográfico porque tenemos muchas personas en edad laboral con posibilidades de trabajar. También hay una posible pérdida del bono de género porque hay muchas mujeres muy educadas que no están trabajando o que lo hacen en condiciones precarias o con bajos salarios. Okay. Muy bien. ¿Vienen algunos otros estudios dentro del proyecto o algunos otros campos a los que se quieran dirigir dentro del proyecto? Sí, pues, o ya están como todos mapeados y solamente esperamos como más desarrollo. Sí, pues va a haber más desarrollo. Ahorita concluimos una etapa de análisis exploratorio de donde salen estas informaciones que les estoy diciendo. Estamos conformando un atlas de profesionistas en México, el cual es un proyecto donde me he aliado con otras investigadoras aquí en la vicerrectoría. Y, ¿De qué otros departamentos, por ejemplo? O sea, esto te lo pregunto como para conectar, ¿no? Y que vea el público que, pues, aunque estamos hablando de población y de demografía, pues también vienen otras ramas de la investigación. Claro, pues está la maestra, la doctora Alma Rosa Hernández, quien ella más bien su expertise es en el campo educativo, en todo lo que tiene que ver con instituciones, y entonces ella llega a fortalecer toda esta parte teórica del proyecto del Atlas. Está la maestra Esther Vargas, quien también tiene una amplia trayectoria en investigación cuantitativa y en universidades. Entonces, ellas por ahora son mis aliadas principales, aunque también el trabajo es colaborativo. Tú no puedes hacer ciencia, tú no puedes hacer investigación si no estás en constante diálogo y en constante trabajo con otras personas. Eso es algo que yo creo firmemente. Ya nos respondiste a una pregunta ahí que estaba formulada, Andrea. ¿Cuál? ¿De quiénes colaboran contigo en este pero tengo proyecto? más colaboradores. Sí, a ver si nos puedes. Estudiantes, por ejemplo, ¿hay estudiantes que se han incorporado a estos proyectos? Claro, está el año pasado en la primera fase con una beca CONACYT por el proyecto que tengo. Estuvo trabajando Lupita Camacho de la maestría en estadística aplicada. También estuvo Gabriel Hernández de la maestría en administración de organizaciones de la salud, quien él es médico y epidemiólogo, entonces conoce muy bien los métodos estadísticos.
Y actualmente estoy trabajando con Salvador Moreno, que es recién egresado de la licenciatura en Ingeniería Económica y Financiera de aquí de La Salle. Entonces, pues eso, estoy en constante diálogo con estudiantes, con compañeros, compañeras. También es muy enriquecedor el diálogo de los pasillos, ¿no? Está como poder platicar un poco del tema y que salgan ideas de ahí, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oye, Andrea, pues vemos que hablas con mucha pasión acerca de tu trabajo, de tus colaboraciones, ¿no? De tu trabajo y se demuestra en estos temas que involucras como otras disciplinas y eso y es muy rico. Déjanos un mensaje, así con esta pasión con la que estás hablando, déjales un mensaje a las y los estudiantes lasallistas de tanto de licenciatura como de maestría, de posgrado, al público en general que nos escucha, el por qué es importante el acercamiento a la ciencia, a la investigación y que vean que no es aburrido, ¿no? Sino al contrario, que sirve, que toca a cada uno de nuestros ámbitos. Estamos viendo el derecho, ¿no? Por ejemplo, aquí con el doctor Cristian, o salud, como tú lo mencionaste en tu proyecto, educación, universidad, ¿no? Cuéntanos, déjanos un mensaje de por qué es importante, por qué las invitarías a acercarse a estos temas. Bueno, primero, los caminos de la investigación no son como yo pensaba. No son como yo creía. Como yo creía. De perder. Sí. Pero yo creo que es algo que es, y en un sentido positivo. O sea, justamente no tiene este carácter aburrido, ceremonioso, ¿no? Que a veces está en el imaginario de, los profes, los doctores. No, en realidad yo creo que hacer investigación en México y sobre todo en la Universidad de La Salle, con colegas que somos jóvenes adultos, ha sido muy positivo y muy enriquecedor porque entonces puedes tener este diálogo interdisciplinar y conocer y aprender de otros proyectos, de otras ideas, debatir, preguntar, etcétera. Tiene bastante vigor ahora y también es un espacio en el que yo he encontrado de mucha apertura, ¿no? Yo creo que también estamos en una etapa en investigación aquí en la universidad donde hay un diálogo muy horizontal entre todas las colegas, entre todos los que conformamos este ámbito. Y pues mi invitación a los jóvenes es que pues incursionen en este ámbito, ¿no? Además de la posibilidad de unirse a proyectos y desarrollar algunas ideas. Siempre hay posibilidades de viaje, siempre hay posibilidades de presentar tu trabajo. En términos de desarrollo de otras habilidades, también aprendes a hablar en público, aprendes a relacionarte con otras personas. Entonces eso deja pues muchos aprendizajes que si bien en algún momento dices, no, la investigación no es precisamente lo mío, sí se puede trasladar a otros ámbitos, ¿no? A la industria también. Eso son aprendizajes que yo creo que nos podemos llevar a otros ámbitos. Muchísimas gracias, Andrea. Y también entonces nos gustaría que lanzaras una invitación para que las personas se incorporen a estos proyectos que tú desarrollas, que nos puedas compartir tus datos, tus redes sociales. La doctora es muy famosa en redes sociales. Muy famosa. Entonces, sí. Casi influencer. Correo electrónico. Sí, pues sí, la invitación también que traigo el día de hoy es para quienes estén interesados, interesadas, es en charlar y también por posibilidades de que se unan al grupo de investigación, innovación, y desarrollo que tenemos aquí en la universidad. Este grupo de investigación, la líder es la doctora Alma Rosa, se llama... tiene un nombre bastante largo, es sobre gestión y liderazgo para la innovación y la calidad de la educación. Y tiene un apellido más largo que no recuerdo. Pero en este grupo lo que hacemos son reuniones cada 15 días para conversar sobre nuestras investigaciones y plantear nuevos proyectos. Entonces está la invitación abierta. En mis redes sociales uso mucho Twitter. Así yo creo que si buscan a Andrea Bautista aparezco y bueno pues los datos duros con los Andrea datos duros, sí, me gusta en mis ratos libres ahí pongo unos demo tips. Perfecto. Demo tips, muy bien, muy buen término. Sí. Muy bien. Pues maestro Rodolfo. Pues muchas gracias, Andrea, creo que es un buen mensaje. Creo que esta explicación de la demografía y de la importancia del estudio de la población
queda claro, y sobre todo subrayar que es un trabajo muy importante para todos los ámbitos, creo que para todos los ámbitos. Les agradezco mucho tu tema, tu explicación, tu compañía, y que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Entropía, ¿no? Que sea una de varias. Claro que sí, con mucho gusto. Allí ya saben, si necesitan un dato, consulten. Una sección, los datos duros Sí. en Entropía. Entonces, claro que soliciten esta sección, Entropía quienes nos Tips. escuchan y quienes nos ven. Bueno, pues con esto finalizamos el programa. Les agradecemos mucho la atención, el tiempo prestado, y les pedimos también que compartan con sus amigos, con sus amigas este programa, para que, bueno, puedan conocer a la doctora Andrea y se integren a los diferentes proyectos de relevancia, pues no solamente nacional, sino internacional. Les enviamos un abrazo muy fuerte, y también le agradecemos mucho a Dani, que nos está apoyando aquí en cabina. Gracias, un abrazo Dani bien, Flores. bien Gracias por la fuerte. Les quiero, invitación. para finalizar, recordar nuestros canales de comunicación para que los visiten. En el Facebook estamos como Vicerrectoría de Investigación-Lasalle MX. En Instagram estamos como Investigación-Lasalle MX. Visiten el canal de YouTube de Lasalle MX. El perfil en Spotify de Lasalle MX, ahí podrán encontrar este y todos nuestros capítulos de Entropía. Entonces denle clic a la campanita en YouTube, síganos y sigan compartiendo conocimiento y ciencia. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Bye.